Vamos a hacer un poquito de revisión a donde habíamos quedado la clase pasada. Si ustedes recuerdan, yo les había comentado que para completar el procedimiento, al menos en lo que hace a la transformada de Laplace, es necesario que conozcamos dos teoremas que se llaman precisamente primer y segundo teoremas del desplazamiento. El primer teorema es el que alcanzamos a ver hacia el final de la clase y consiste en un teorema en el cual se produce un desplazamiento de la variable s. ¿Bien? Porque fíjense que aquí aparece s menos a. Eso está indicando el desplazamiento en la variable s, es decir, en el plano de la transformada de Laplace. ¿Para qué utilizamos este teorema? Bien, básicamente para hallar la transformada de Laplace de funciones que son productos, donde uno de los términos de ese producto es una exponencial, en este caso e a la a por t, y podemos agregar acá que la constante a pertenece a los reales, o sea, a puede ser un valor real cualquiera, positivo, negativo, cualquier valor. Y el otro término de ese factor es una función elemental, entendiéndose por función elemental, un seno, un coseno, un polinomio o inclusive otra función exponencial. Y entonces, para no tener que hacer la transformada por definición, con la integral impropia y demás, este teorema directamente nos permite transformar esto de la siguiente manera. Tomar solamente como un cálculo auxiliar la función f de t. A esa función f de t encontrarle su transformada. Y luego, a ese resultado, todas las veces que aparezca la variable s, desplazarla por la constante a. Y con eso ya tendríamos el primer teorema del desplazamiento. El recíproco de este teorema sería el siguiente. Sería que la transformada inversa de la expresión f de s menos a resulta igual a la función f de t multiplicada por e a la a por t. Este sería el recíproco, vale decir, cuando nosotros nos dan la transformada y tenemos que encontrar la función original f de t, que son los dos ejemplos que yo escribí acá en color verde para resolverlos ahora. ¿Ah? Si ustedes se fijan, en los dos ejemplos tenemos funciones transformadas, porque las tenemos en la variable s. Y el ejercicio consistiría en encontrar la función de la cual proviene, o sea, encontrar esta expresión que estoy marcando acá entre corchetes, ¿sí? Encontrar cuál sería f de t por e a la a por t, o sea, de qué función es la transformada esta que tenemos aquí. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para la aplicación de la transformada inversa del primer teorema, todas las s que aparezcan tienen que tener el mismo desplazamiento. Entonces, por ejemplo, si nosotros miramos esta función f de s, lo primero que vamos a detectar o que deberíamos detectar es que esta función no proviene de transformar una única función elemental. ¿Está? ¿Por qué? Y por el grado que tiene el denominador. Fíjense que estamos frente a un denominador de grado 4. Entonces, evidentemente eso nos está indicando que nosotros estamos trabajando con una función que es la suma algebraica de dos o más funciones transformadas. Bien, en este caso, como pretendemos encontrar f de t, lo primero que deberíamos apreciar es que tenemos que hacer descomposición en fracciones simples, ¿sí? Entonces, yo voy a poner acá una rayita divisoria. A esta expresión la podemos escribir como a sobre s más b sobre s cuadrado, ¿ok?
A ver, acá voy a hacer un cambio para que quede un poquito más interesante. En vez de cuadrado, lo voy a poner al cubo. Entonces, después acá va a continuar. C sobre S más 1 más D sobre S más 1 al cuadrado más, y el último término lo voy a poner acá abajo, E sobre S más 1 elevado al cubo. Bien. Una vez que hemos hecho la descomposición y vamos a suponer ya que tenemos los valores de estas constantes, o sea que ya los encontramos, deberíamos empezar a armar la función f de t, o sea, la transformada inversa. Ahora bien, si ustedes se fijan, de los 5 términos o de las 5 fracciones, las 3 primeras son transformadas inversas inmediatas, o sea que nosotros directamente podemos armar las transformadas inversas mirando la tabla que habíamos hecho al principio. ¿Bien? Bueno, mirando la tabla, ustedes me podrían decir cuáles son las transformadas de los 3 primeros términos, los que tienen A, B y C. A ver. ¿Cuáles son las transformadas de esos 3 primeros términos? Chicos, ¿ustedes me están escuchando? El primero sería la constante A, Bien. Después, el segundo sería T, eh, B por T, ¿sí? B por T. B por T. Muy bien. Y el tercero, C por... Cuando el polinomio de abajo es lineal. E a la menos T. ¿Sí? Bien, esos serían los 3 primeros. Ahora bien, el cuarto término y el quinto término tienen las S desplazadas. ¿Está? En realidad el tercero también, pero es una transformada inmediata, por eso no nos detuvimos ahí. Pero el cuarto término, fíjense, S más 1 al cuadrado y el otro S más 1 al cubo. Entonces ahí es cuando nosotros tendríamos que mirar un poquito esta expresión del recíproco del teorema de la transformada de Laplace. ¿Está? Yo voy a hacer acá abajo, voy a hacer aquí en color rojo, un cálculo auxiliar. Después completamos f de t, ¿sí? Para que nosotros podamos encontrar la transformada inversa, por ejemplo, del término d sobre s más 1 al cuadrado, podemos hacer un trámite o un cálculo auxiliar. Podemos suponer por un momento que la s no está transformada, o sea, no está desplazada, que solamente tenemos d sobre s al cuadrado. Está sin el desplazamiento. O sea, estaríamos tratando de encontrar esta función f de t que produce una función f de s sin desplazar. Si nosotros tuviéramos solamente d sobre s cuadrado, la transformada inversa sería directamente d por t. ¿Bien? Eso sería para el término que tiene D. Y de manera similar, para el término que tiene E, si nosotros lo hacemos aquí como cálculo auxiliar, E sobre S más 1 al cubo. Bien, si no estuviera el desplazamiento, sería E sobre S al cubo. ¿Ok? ¿Ustedes me podrían decir cuál es la transformada inversa de E sobre S al cubo? O sea, ¿de qué función f de t proviene esa transformada? ¿Podríamos o haría falta otra cosa antes? ¿Qué les parece?
Sería E por T al cubo, profe. ¿no? Llega a ser un Cuando trabajo previo. previo, ¿cuál sería? Si la E, fíjense en la tabla, chicos. Miren en la tablita. Si la S está a una potencia 3 como esta, la función T de la que proviene, ¿qué tipo de función es? ¿Es un seno, es un coseno, es un polinomio? ¿Qué tipo de función es? ¿Es un polinomio ¿De qué grado? de grado 2? Exacto, un grado menos. O sea que ahí es como que ya nos estamos ubicando, porque esa expresión sobre ese cubo proviene de un polinomio de grado 2. Ahora, ¿qué estaría faltando acá como para Sumar que y sea restar 2. multiplicar y Mul- dividir Eso, por sí, sí. 2 factorial? Bueno, que obviamente es 2, ¿está? Bueno, si hacemos eso, ahí nos va a quedar directamente que esto, voy a poner flechita porque no es igual, es una flechita. Esto correspondería a E sobre 2 factorial por la transformada de t al cuadrado. ¿Bien? O sea, que si no estuviese desplazado, si no estuviese el desplazamiento, el cuarto término corresponde a la función b por t y el quinto término a la función e sobre 2 factorial por t al cuadrado. ¿tá? O sea que ya encontramos esta función, f de t encontramos. A esa función f de t hay que multiplicarla por la exponencial. Entonces, acá yo voy a poner más, voy a abrir un corchete y dentro del corchete voy a escribir lo que sería f de t. O sea, d por t más e sobre 2 factorial por t al cuadrado. Y a todo eso le vamos a multiplicar por e a la menos t. ¿Ok? Esta e a la menos t no es otra cosa que esta e a la a por t, porque en nuestro caso a es igual a menos 1, porque fíjense que me dice s más 1, significa que a es igual a menos 1. Y entonces esta es la transformada inversa que estamos buscando. Los tres primeros términos son directos y los dos últimos son en los cuales tenemos que aplicar el primer teorema del desplazamiento. Y con eso tenemos. Entonces, importante es que vayan viendo estos cálculos auxiliares. Los pueden hacer, así como hice yo, en la hoja escribiendo, o si se animan, digamos, o si no es muy complicada la expresión, por ahí uno lo puede hacer mentalmente. Pero siempre conviene escribir, ¿tá? Siempre conviene escribir porque por más fácil que sea, hay alguna constante, algún signo, algo que nos estamos olvidando si lo hacemos mentalmente y eso nos va a cambiar el resultado. Bueno, vamos a pasar al segundo ejercicio. Bien. Si ustedes miran el segundo ejercicio, la consigna es la misma, ¿no? Hay que encontrar f de t. Bueno, ¿qué sugieren ustedes que hagamos en esa expresión para empezar a tratar de encontrar la transformada inversa? ¿Qué les parece? A ver, ¿qué podríamos hacer con el segundo ejemplo que tenemos ahí? A ver, factorizar el denominador, dicen en el chat. Bueno, muy bien. Podría ser. A ver, trabajen un poquito algebraicamente y díganme cuáles son las raíces de ese denominador. Así podríamos factorizarlo. A ver, busquen las raíces de ese denominador. Son las dos complejas. Exacto, son raíces complejas. Entonces, ¿lo vamos a poder factorizar? ¿O qué tenemos que hacer en ese caso? ¿Qué teníamos que hacer, chicos, cuando las raíces eran Fracciones complejas? parciales.
Sí, fracciones parciales, pero antes de eso otra cosa. ¿Cómo podemos trabajar algebraicamente el denominador si tiene raíces complejas? ¿Qué hay que hacer ahí? Un pasito algebraico. Completar cuadrados. ¿Tá? Hay que completar cuadrados. Bueno, entonces esto va a quedar así. S más 4, y acá vamos a empezar a completar, nos va a quedar S más 3 al cuadrado. Fíjense que ahí nos está quedando S cuadrado más 6S, ya tenemos estos dos. Acá nos quedaría más 9. Y para llegar al 34, le vamos a tener que sumar 25. ¿Bien? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Desde el momento que nosotros completamos cuadrados, ya estamos viendo que la S del denominador que está elevada al cuadrado está desplazada, porque no está la S solita, sino que está S más 3. O sea que aquí, en este término S más 3 al cuadrado, hay un desplazamiento del denominador. Eso a nosotros nos debe remitir inmediatamente al primer teorema. O sea que vamos a tener que aplicar este primer teorema para poder hacer la transformada de Laplace. Pero hay un problema. Y es que el numerador también tiene un desplazamiento. Pero el desplazamiento que tiene la S del numerador es distinto al que tiene la S del denominador. ¿Ah? Una está desplazada en S más 4 y la otra en S más 3. Nosotros, para poder aplicar el primer teorema, en este caso la inversa del primer teorema, indefectiblemente necesitamos que todas las S que aparezcan tengan el mismo desplazamiento. No podemos trabajar con desplazamientos distintos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y bueno, hay que trabajar algebraicamente sumando y restando alguna constante de manera que nos permita conseguir el mismo desplazamiento en las dos S. Bueno, entonces ahí viene otra pregunta. ¿Y en cuál de esas S voy a meter mano? ¿En la que está en el numerador o en la que está en el denominador? En este caso, claramente lo voy a hacer en la que está en el numerador. ¿Por qué? Porque la que está en el denominador está elevada al cuadrado. Y si yo entro dentro de ese cuadrado, está sumando y restando constantes, el proceso algebraico va a ser bastante más complicado que si lo hago en el numerador, porque en el numerador no hay ningún cuadrado. Entonces, directamente en el numerador, lo que yo puedo hacer es sumar o restarle 3, ¿está? Que sería como lo más así obvio, lo voy a hacer. Le sumo y le resto 3, ¿bien? Con lo cual el numerador no se altera. Y entonces voy a agrupar convenientemente que me va a quedar S menos 3 en el numerador, más el resto de las constantes que se agrupan y quedan 7. ¿Okay? Y en el denominador entonces dejo todo como está. Y con ese sencillo paso ya conseguimos que las dos S que aparecen tengan el mismo desplazamiento. Desde el momento que las dos tienen el mismo desplazamiento, podemos empezar a pensar en un primer teorema. Bueno, lo primero que vamos a hacer acá es Ingeniera, separar. disculpe, Sí, yo no entendí por qué en el denominador S más 3 pasó a S menos 3. porque me equivoqué, me faltó, nada más. Ahí está. Dale. Bien. Y acá también entonces. Sí, no sé por qué. Disculpen. Gracias porque... Entonces, ingeniero, no puede tener Sí. o sea, el número quedó igual, pero el desplazamiento con distinto signo tampoco es válido para el No, teorema. por eso me equivoqué. Ahora voy a arreglar, disculpen. Ahora voy con eso. Entonces voy a ajustar esta S con este más 3 que estaba acá, ¿ok? Y las otras constantes que son 4 y menos 3, que se transforman en 1, quedan así, ¿ok? Pasa que como le puse el menos abajo, seguí con el menos arriba. Ahora está correcto. Antes estaba mal. Entonces, le sumamos y le restamos 3 al numerador para que no se altere, ¿está?
Y agrupamos la S con la constante más 3, de manera que arriba la S quede acompañada del mismo desplazamiento que la que está abajo. En realidad, fíjense que este trámite lo podíamos haber hecho más simple, porque en lugar de sumar y restarle 3, podríamos haber escrito este 4 como 3 más 1 y daba lo mismo. Pero bueno, ¿está? Ahora, entonces, las dos S que aparecen tienen el mismo desplazamiento. Y entonces ahora vamos a distribuir nuestro denominador. Nos va a quedar S más 3 arriba, bueno, y el denominador abajo, S más 3 al cuadrado más 25. Más, y la otra partecita va a ser la constante 1 que quedó arriba con el mismo denominador. ¿Ok? Bueno, ahora entonces, si nosotros vemos la expresión así, deberíamos tener en claro que nuestra transformada inversa proviene de una expresión de este tipo, ¿tá? Porque todas nuestras S están desplazadas. Pregunto, ya que estamos, ¿cuánto vale A en este ejercicio? ¿Cuánto vale esta A que está acá? ¿Cuánto vale para nosotros? -3. Muy bien, menos 3. O sea que nosotros vamos a tener que encontrar una función f de t y a esa multiplicarle por e elevada a la menos 3t. Y ahí habremos encontrado nuestra función f de t. Entonces, el mismo proceso que antes, ¿tá? Tomamos primero esta primer fracción y como cálculo auxiliar o mentalmente, yo recomiendo que lo escriban como cálculo auxiliar, vemos cómo sería la expresión si las S no estuvieran desplazadas. En el primer caso sería S sobre S cuadrado más 25 y en el segundo caso sería 1 sobre S cuadrado más 25. Eso si no habría desplazamiento. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a encontrar la función f de t. La vamos a hacer en otro color. Si no hubiese desplazamiento, ¿cuál sería la transformada inversa de s sobre s al cuadrado más 25? ¿Cuál es la transformada inversa de esa última expresión? Coseno de AT. ¿Y cuánto Coseno de valdría 5t. A? Exacto, muy bien. Coseno de 5t. Y ya que estamos, ¿cuál sería la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más 25? Seno de 5t. Faltaría un detallecito. Sobre 5 puede ser. Exacto. Un quinto de seno de 5t porque habría que multiplicar y dividir por 5. Entonces nos queda un quinto del seno de 5t. Bueno, obviamente que entre estas funciones, como corresponde, iría el signo más. ¿Bien? Entonces, esto que escribí en verde, coseno de 5t más un quinto del seno de 5t, sería esto, chicos. Sería esta función f de t. ¿Bien? Todavía estaría haciendo falta multiplicar por la exponencial. Entonces, la transformada inversa, no voy a escribir de vuelta todo, voy a poner nomás f de s, va a ser así. Abrimos un corchete, dentro del corchete escribimos esas funciones base o básicas que encontramos, que es coseno de 5t más un quinto por el seno de 5t. A eso, obviamente, cerramos el corchete y ahí le multiplicamos por e a la menos 3 por t. Y esa última, esta es la expresión final que estamos buscando, ¿sí? Acá, esto que hicimos en lila y después en verde son cálculos auxiliares. El resultado final sería esto que escribimos por último. Y ahí habremos encontrado la transformada inversa, ¿ok? Voy a escribir un último ejemplo. Vamos a hacerlo genérico, ¿tá? Vamos a suponer una función h de s igual a s menos una constante b sobre, y en el denominador vamos a poner s más la constante b al cuadrado más a elevada al cuadrado. Y vamos a suponer que a y b son números reales
distintos de 0. ¿Sí? La consigna sería encontrar la función h de t, digamos, que es la transformada inversa de esa función. Bien. Primero, ¿podemos arrancar directamente planteando un primer teorema o hay algún arreglo previo que haya que hacer? ¿Qué les parece? Hay que hacer un Tiene que arreglo en tener el el mismo numerador. desplazamiento. Hay que hacer un arreglo en el numerador. ¿Ok? ¿Cuál sería ese arreglo? ¿Qué les Más parece? 2b menos 2b. Bien, ¿y por qué? A ver, ¿cuál sería la justificación? Si ustedes tuvieran que justificar, ¿por qué haría falta eso? Porque así nos queda lo mismo que está entre el paréntesis y el denominador. Claro, Así tiene el mismo desplazamiento. tiene el mismo desplazamiento, porque el problema que tenemos es que los desplazamientos no son iguales. Uno es menos b y el otro es más b. Bueno, entonces, para eso, podríamos, por ejemplo, en el numerador, en el mismo término ya, sumarle y restarle b. Con lo cual, vamos a agrupar la s con b positivo y las otras dos constantes que quedarían menos 2b. Y ya en este mismo paso, vamos a distribuir el denominador. Nos quedaría s más b al cuadrado más a al cuadrado, fíjense que las constantes son distintas, sobre s más b al cuadrado más a al cuadrado. Muy bien, ahora sí vemos que tenemos el mismo desplazamiento en todas las s que aparecen en nuestra transformada, ¿está? Porque acá nosotros estamos trabajando aún en el plano de la transformada de Laplace, o sea, en la variable s. Muy bien. Entonces ahora viene el cálculo auxiliar. Si no estuviera el desplazamiento, esto sería s sobre s cuadrado más a al cuadrado menos, y esto sería 2b sobre s cuadrado más a al cuadrado. Muy bien, entonces ahora vamos a escribir en otro color, vamos a hacer en rojo. ¿Cuál sería la transformada inversa de s sobre s cuadrado más a cuadrado? Coseno de AT. Muy bien, coseno de AT. Ya vamos a poner el signo menos y ustedes me van a decir cuál es la transformada inversa de 2b sobre a cuadrado más s cuadrado. 2b Sí, sobre A por el seno de AT. 2b sobre a por el seno de AT. ¿Estamos de quería acuerdo? preguntar, ahí arriba Sí. no sería más 2b, o sea, donde se dividen en dos términos. 2b no sería positivo, porque, o sea, primero tenemos b aquí, Agrupamos esta con esta, ¿sí? claro. Agrupamos S con más B. Y después nos quedó menos B, que es menos 2B. Ah, bien. Entonces yo, en Claro. realidad por ahí se confunde porque pongo el menos acá en el medio de las fracciones, digamos. Pero sí, la 2B quedó positiva. Solo que yo ya, al separar en fracciones, puse el signo menos entre las fracciones. ¿Está Ah, bien? dale, buenísimo. Gracias. Muy bien. Dale. Esto que encontramos acá serían como las funciones bases, ¿está? Serían estas, las bases, no se llama así, pero bueno, por decirle algo. Sería la función f, uno de los factores del producto. La pregunta es, esta función que encontramos acá, para hallar el resultado, yo ya voy a poner la transformada inversa de h de s, ¿está? Entonces, abrimos paréntesis o corchetes y escribimos el resultado. Sería coseno de AT menos 2b sobre A seno de AT. Pregunto, ¿por qué expresión hay que multiplicar todavía esto? Por E a la cuánto? Menos BT. A la menos Seno b de t. por t. A la menos b por t. Y esta es nuestra transformada. ¿Ok? O sea que esa función h
proviene de transformar una suma algebraica de un seno y de un coseno, y ambos están multiplicados por una función exponencial. ¿Está? Entonces, o sea, como ustedes ven, no tiene nada muy raro el tema del primer teorema. El único, digamos así, cuidado especial que hay que tener cuando vamos a hacer la transformada inversa, primero obviamente que hay que detectar que estamos frente a un primer teorema. Y eso se hace a simple vista. Cuando vemos que al menos una de las S que andan dando vuelta por nuestra transformada está desplazada. A partir de ahí tenemos que entrar a controlar las otras S. Si no tuviesen el mismo desplazamiento, habrá que sumar, restar constantes, siempre en el término lineal, en caso de que exista algún cuadrático, eso siempre se hace en el lineal, o sea, en el de menor potencia, porque es donde el trámite algebraico va a ser más sencillo. Y una vez que tenemos todas las S con el mismo desplazamiento, hacemos este truco, suponer que los desplazamientos no están, y entonces encontramos las funciones base, digamos. Y luego a esas funciones directamente las multiplicamos por la exponencial con el exponente correspondiente. ¿Bien? Recuerden que el exponente de la exponencial siempre tiene signo contrario al del desplazamiento de la S. Fíjense que aquí en la fórmula general, la S está desplazada en un número negativo y la exponencial es positiva. En este ejemplo que hicimos, al revés. Como la S está desplazada y acá hay un signo más, significa que el desplazamiento es negativo, por eso nuestra exponencial fue negativa. ¿Bien? Y eso es más o menos lo básico que deberían tener en cuenta como para hacer el primer teorema en forma directa o en forma inversa. ¿Hay alguna preguntita con respecto a esto del primer teorema, de los ejemplos que vimos? ¿Algo? ¿O se comprendió esto? Bien. Entonces ahora el ingeniero Cristian nos va a presentar un ejemplo de aplicación de un circuito en el cual que lo va a resolver por transformada de Laplace. ¿Tá? Y donde vamos a ver que se aplica este primer teorema. ¿Sí? Te dejo, Cristian, ya saco mi pantallita. Bueno, como le decía la ingeniera, lo que vamos a ver rápidamente es la aplicación de esto que ustedes estaban viendo, de la transformada de Laplace, sobre todo la aplicación del primer teorema a un circuito, ¿sí? Después van a ver que cambiando alguna situación, alguna configuración del circuito eléctrico, o más precisamente algunos parámetros del circuito eléctrico, van a poder trabajar con el segundo teorema también. En este caso, este circuito está diseñado, o es un circuito al cual hay que aplicarle el primer teorema. Ahora vamos a ver en qué situación o en qué momento va a haber que hacerlo, ¿sí? En primer medida vamos a trabajar con un circuito serie RLC alimentado por una fuente de tensión continua, ¿sí? O constante. Y bueno, lo que tenemos que hacer es recordar, ¿sí? Cuál era el modelo matemático en ecuaciones diferenciales del circuito RLC. Es decir, que lo que nosotros vamos a hacer acá es resolver esa ecuación diferencial, ¿sí? Que rige para este circuito, o para el circuito que vamos ahora después darle valores a cada uno de los elementos. Y a eso vamos a tener que aplicarle transformada de Laplace, ¿sí? O transformada en sentido amplio de la definición, porque va a haber que aplicar antitransformada también. Así que
nos acordamos del modelo matemático en ecuaciones diferenciales, circuito, ¿sí? Que esto lo habíamos visto ya en el tema de ecuaciones diferenciales prácticos anteriores, teníamos que la expresión de esa ecuación diferencial era la que está en pantalla, ¿sí? L, o sea, es el efecto de autoinductancia, dado por la derivada segunda de la carga respecto del tiempo, más el valor de la resistencia, dado por la derivada de la carga, la derivada primera de la carga respecto del tiempo. El último término sería más Q sobre C, o 1 sobre C por Q. Está dado de forma de coeficientes que multiplican a cada una de las. Eso está igualado a la función de entrada, que en este caso es una fuente continua. Es ahí después donde vamos a hacer foco para ver el tema de la aplicación de otros teoremas, ¿sí? El desplazamiento. Bueno, habíamos dicho que cuando trabajábamos con la ecuación diferencial podíamos trabajar con esta notación también, un poco más práctica, siempre sabiendo de que cuando trabajamos con circuitos eléctricos estamos trabajando en dominio del tiempo. La variable t, ¿sí? Va a ser la que representa el tiempo. Y por lo general siempre está representada en segundos, la unidad de medida en un análisis de circuitos eléctricos. Muy bien. Lo que nosotros hacíamos a partir de acá en ecuaciones diferenciales era trabajar con esta segunda expresión, ¿sí? Lo que buscábamos era la ecuación característica y después, bueno, buscábamos si la función, la ecuación no era no homogénea. Ahí trabajábamos con las dos soluciones, particular y la- la- la que corresponde a la homogénea, y ahí la resolvíamos, ¿sí? En transformada de Laplace, o la solución para esa ecuación diferencial la vamos a hacer todo de una sola vez, digamos. Trabajamos con toda la ecuación diferencial completa y a esa le damos la solución. Bueno, como le decía, vamos a darle valores a cada uno de los elementos, ¿sí? La fuente de corriente continua de 12 voltios o 12 volts constantes. La resistencia de 20 ohm, la inductancia en 0,5 henrios, la capacitancia 1000 microfaradios, ¿sí? Vuelvo a hacer la diferenciación con respecto de lo que era mapeo, ¿sí? Que trabajábamos con los elementos de impedancia y admitancia. Todos los elementos estaban medidos en la misma unidad, ¿sí? Impedancia estaban medidos todos en ohm. Fíjense que acá cada uno de los elementos está medido en su unidad correspondiente propia, ¿sí? Ohm, henrios y microfaradios. Eso hay que tener en cuenta también. Bueno, si reemplazamos esos valores en la ecuación diferencial, vamos a obtener los valores de cada una de las constantes que multiplica la expresión. Y acá recuerden que siempre es conveniente hacer esa división de todo o la normalización, digamos, de la expresión para que nos quede todo o que nos quede el primer coeficiente que nos quede igualado a 1 o que sea 1, digamos. Lo que hacemos es en la expresión, ¿sí? Dividir acá en cada uno de los términos dividir por 0,5, ¿sí? Entonces acá aparece el 1 y por eso acá aparece el 40 y acá aparece el 2000. Y acá aparece el 24 también porque acá, para que quede todo igual la expresión, que no se modifique, hay que hacer esa división. Entonces a la expresión que le vamos a aplicar la transformada de Laplace,
o el concepto de transformada de Laplace va a ser a esta expresión. Damos la transformada de Laplace a esa ecuación diferencial. Recuerden, si recuerdan de la expresión, o ahí por lo menos tienen el apunte del SIL, ¿sí? En qué lugar está o dónde pueden encontrar esa expresión, que es la transformada de las derivadas, ¿sí? Fíjense que nosotros tenemos a segunda, a primera. Lo que tenemos que hacer acá es aplicar justamente eso. Recuerden que esto acá es el orden de derivación. Está indicando qué orden de derivación es la ecuación diferencial. Entonces, para el primer término, tenemos una derivada segunda. Acá lo recomendable por ahí es hasta que siente practicidad, ¿sí? Hagan, lo voy a mostrar acá, la una, digamos, separando cada uno de los términos, buscando su transformada y después suma cada una de las transformadas que obtienen de cada uno de los términos. Entonces, para el primer término, transformada de la derivada segunda, es decir, 1 por la derivada segunda, nos daría ese cuadrado por q de s, o sea, si se fijan, si seguimos esta formulita, ¿sí? Sería s a la 2 por f de s, que en este caso la función está en función de o sea, el nombre de nuestra función f en realidad es q, ¿sí? Que acá aparece q la segunda, ya esta f. Después el siguiente término dice menos s a la n menos 1, que sería 2 menos 1 sería 1, entonces acá aparecería s a la 1 por f de 0, entonces acá aparecería q minúscula de 0. Fíjense bien eso de la f mayúscula y la f minúscula, menos, y acá sería 2 menos 2, que sería 0, ¿sí? S a la 0 es 1 por f' de 0, ¿sí? Por eso acá aparece q'. Ahora les pregunto, ¿de dónde sale este q de 0', prima de 0? Las condiciones iniciales. Ah, las condiciones iniciales. ¿Y qué sería q de 0 y q' de 0? La mente, ¿no? Aplicado a este circuito. Sería la carga inicial y la corriente inicial. Exactamente, ¿sí? Entonces, esas son las condiciones que hay que tener de antemano, ¿sí? O hay que tener en conjunto con los datos de cada elemento y de la configuración del circuito, hay que tener ese dato, ¿sí? Saber cuáles son las condiciones iniciales, tanto de la carga como de la corriente. Es decir, cuánto vale la carga y cuánto vale la corriente en el tiempo t igual 0. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a tomar que esas condiciones iniciales de carga y de corriente son 0. ¿Sí? Entonces, directamente esa transformada, primer término, quedaría s cuadrado por q de s. El segundo sería, la segunda transformada que habría que hacer sería 40 por q' de t. Vamos a pasar más rápido ya esto, así avanzamos con lo que realmente importa acá. ¿Sí? Entonces acá la constante es como que se puede sacar afuera de la transformada. Que quedaría S por Q de S, aplicando también esta formulita. Esto quedaría 40S por Q de S. El tercer término sería 2000 por Q de T. Obviamente le queda 2000 por Q de S. Y el cuarto sería la transformada de esa constante, que directamente sería 24 sobre S. ¿Tá? Entonces ahí tienen la transformada de cada uno de esos cuatro términos que aparecen en la ecuación diferencial. Lo que habría que hacer es compilar todas esas transformadas y le quedaría esta expresión. Cuadrado por q de s más 40s por q de s
más 2000 por Q de S igual a 24 sobre S. ¿Está? Pregunto, ¿cuál sería el siguiente paso? Ingeniero, por las dudas, sobre una parte anterior le quisiera consultar. Ahí el 1 sobre C no sería en realidad 1 sobre 1000, que después al duplicar pasa a ser 1 sobre 500. ¿Qué parte? Vio en el término que está junto con la función sin derivar, que es 1 sobre C, 1 sobre C por Q. ¿No sería 1 sobre 1000 en vez de 1000? ¿O, o por qué quedó 2000? Para atrás. Acá, ¿no? O sea, es 1, a ver, el dato decía microfaradios. Ah, claro, pasó a faradios. Claro, exactamente, porque C, Ah, acá está pidiendo el valor de C. claro, Acá el valor de C tiene que estar expresado en faradios. Acá está expresado en microfaradios. O sea, estos son 1000 por 10 a la menos 6. ¿Eh? ah, Eso claro, es 0,001. Y a eso todavía hay que dividirle por 0,5. Que en realidad, como está dividiendo acá, sube arriba y queda multiplicando. Entonces, 1 sobre 0,01 es 1000 por 2 quedaría 2000. claro, entiendo. Sí, sí, muchísimas gracias. Bueno, entonces dijimos, ya hicimos toda la transformada. Y ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? O sea, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros? O sea, la solución de esta ecuación diferencial, ¿a qué nos debería llegar? ¿O a qué concepto deberíamos llegar? ¿O a qué expresión deberíamos llegar? ¿Representa qué cosa? ¿La carga? Claro, la carga. Acá tenemos, recuerden de lo que hicimos en ecuaciones diferenciales, ¿sí? Esta expresión, cuando nosotros resolvíamos a través de algún método de ecuaciones diferenciales, obteníamos la carga en función del tiempo, ¿tá? Y acá esta expresión, ¿qué representa? Ya que encontramos acá S cuadrado por Q de S más 40S, ¿qué sería esta expresión? ¿Sería la carga La ya? transformada habría que aplicar la anti-transformada. Exactamente. Habría que aplicar la antitransformada, porque acá nosotros estamos en el dominio de S, ¿sí? Ven que acá está bien dado, ¿sí? Que esto es Q mayúscula de S. Por eso le insistía hoy con el tema de la F minúscula y la F mayúscula, ¿ah? Entonces acá nosotros estamos en el dominio de S. Nosotros necesitamos pasar al dominio del tiempo. Entonces, estábamos en el dominio del tiempo, transformamos, perdón, estábamos, estábamos en el dominio del tiempo, ¿sí? Aplicamos transformada de Laplace y pasamos al dominio de S, ¿ah? Ahora lo que tenemos que hacer es volver para atrás, digamos, transformar para poder volver otra vez al dominio del tiempo y obtener Q de t, ¿sí? Muy bien, entonces lo que tenemos que hacer ahora es antitransformar esto, ¿tá? Lo que vamos a tener que hacer es trabajar un poco la expresión, ¿sí? Esta expresión que tenemos acá, y veamos qué podemos hacer, ¿no? Entonces, trabajar esto significa, por un lado, tratar de buscar alguna expresión. Generalmente lo que se busca es buscar las raíces. Fíjense que acá lo que estamos haciendo es agrupar todo, sacar factor común denominador Q de S, porque Q de S es lo que necesitamos despejar para que después cuando hagamos la antitransformada nos quede Q de T. Le pasamos todo al otro lado, todo lo que tenga S, nos va a quedar esta expresión, ¿sí? Que ahí queda S cuadrado más 40S más 2000. Ustedes buscan
las raíces de esa cuadrática, se van a dar cuenta de que es, ¿no? O que son complejas, ¿sí? Por eso esa va a quedar así, digamos, no lo vamos a poder factorizar, digamos. ¿Tá? Entonces, para antitransformar esa expresión, ¿qué deberíamos hacer? Ya que ahí quedaría la expresión ya lo más factorizada posible, ¿no? Lo más reducida posible. ¿Cómo antitransformamos esa expresión? Teorema del desplazamiento. Sí, directo. Fracciones Así como está parciales. eso, fracciones parciales, exactamente. ¿Sí? Nada que nosotros podamos deducir de ahí, que podamos aplicar ya en este caso ustedes saben, ahora vieron el teorema, tampoco de la tablita esta que habían armado en las primeras clases teóricas, una directa, digamos, que podamos aprovechar ahí y hacer la antitransformada. Va a haber que aplicar fracciones parciales, ¿sí? Todas las fracciones parciales, en particular, acá tienen raíces complejas, ¿sí? Así que bueno, ¿cómo quedaría, así rápidamente, cómo quedaría la expresión para fracciones parciales? Así, de paso practicamos o repasamos esa parte. Esta sería la expresión que deberíamos eh, encontrar fracciones parciales. ¿Cómo quedaría la expresión acá, de este lado a la derecha? A sobre S Sí, más sí, BS más C sobre todo lo de abajo. exactamente. C cuadrado más 40. Como son, acá aparece una, la que está es, la S que está afuera, sería una raíz real, o sea, igual 0. Todo esto acá sería la parte compleja. Entonces, por eso aparece A sobre S más C más C, ¿sí? Que esto era lo que aparecía debido a las raíces complejas, ¿sí? Esta era por la raíz real. Entonces, bueno, ahí está toda la resolución de cómo hacerlo. Lo vamos a pasarlo más rápido porque esto no es, sino que la aplicación más que nada. Se plantean todo lo de las fracciones parciales, encuentran los valores de A, B y C. ¿Sí? Acá necesitan encontrar para poder después trabajar con las expresiones, poder graficar y comparar y demás. Entonces, quedaría expresión, digamos, final. ¿Está? Y acá lo que pueden hacer es sacar como un denominador 250. Esa expresión va a quedar de esta forma, ¿sí? Entonces ahora sí estamos en condiciones de aplicar transformada inversa de Laplace. Lo que podemos hacer acá, por ejemplo, ya es separar este sumando. La antitransformada de esto por un lado y después todo este paquete por otro lado. ¿Tá? La transformada inversa de este primer término, ¿cómo harían? O sea, acá lo que pueden hacer es aplicar propiedad, ¿sí? Respecto de la suma de la antitransformada. Entonces quedaría la antitransformada de este primer término más la antitransformada de todo el segundo paquete que dijimos. Esta antitransformada, ¿cuánto daría? ¿Cuál sería el resultado de la antitransformada de 3 sobre 250S? 3 sobre 250. Exactamente. La otra parte, esta, menos 3S menos 120 sobre 250 por toda la parte de raíz compleja. ¿Cómo harían esa parte? Tengo que completar cuadrado en el denominador.
Saco Ajá. factor común ese 250 que Sí, el 250 como una constante podría salir afuera de la antitransformada. Se centrarían en trabajar justamente con esta parte acá. ¿Sí? Y lo que van a tener que hacer también acá va a ser dividir esto en dos. O sea, esto por un lado, este 120 por otro lado. ¿Sí? Entonces va a quedar así, de esta forma, ¿sí? Separados, el 250 está ahí todavía, pero pueden sacarlo afuera de la antitransformada y trabajar con estas dos expresiones de forma separada. ¿A qué conduciría esta primera antitransformada? Esta. Menos 3s. Acá pueden sacar directamente el menos 3 sobre 250 afuera. Directamente le quedaría s sobre la expresión. Y lo mismo acá, el 120 de la segunda expresión. En este 250 pueden sacarlo afuera. Quedaría para antitransformar esto, ¿no? Quedaría, o hacia qué vamos con esto y hacia qué vamos con esto. Cierto que hay que completar cuadrado, eso es estable. Y hay que completar Quedaría un cuadrado. coseno. un coseno Ajá. y un seno. Exactamente. Bien. Entonces lo que hacen ahí es separar en cada uno de estos, ¿sí? Recuerden el que aparece la constante acá arriba, va para el lado del seno, y el que aparece la S arriba en el creador va para el lado del coseno, ¿sí? Entonces completan cuadrado y les va a aparecer justamente el seno y el coseno. Bueno, ahí ya, en realidad me adelanté demasiado sin querer. Era analizar un poco a ver cómo salía eso, ¿no? O sea, la estructura de esto, este más 20, es lo que le va a dar el primer teorema, ¿sí? Recuerden de que el seno tenía esta expresión, ¿sí? Era a sobre s cuadrado más a cuadrado. En este caso lo que tienen acá en esta parte es s menos a. Está todo al cuadrado, obviamente, ¿no? Acá en realidad el a se va a mezclar con el desplazamiento. A es el desplazamiento. Entonces tienen la estructura del seno, ¿sí? Acá este a cuadrado sería 40 al cuadrado. De acá surgiría e a la menos 20t. ¿Sí? Ya fue sin querer que te apareció la solución. ¿Sí? Entonces esta parte le quedaría de esta forma. E a la menos 20t por el seno de 40t sobre 40. Recuerden que esta a acá genera que aparezca el 40 abajo. Y por el otro lado, bueno, a ella le quedaría la expresión final por el coeficiente. También lo mismo, hay que completar cuadrado y quedaría así. ¿Y acá qué hay que hacer todavía a esta expresión? O sea, esto no es todavía el coseno, ¿sí? El coseno, si ustedes se acuerdan, era s sobre s cuadrado más a cuadrado, ¿sí? Pero acá tienen un desplazamiento. ¿Qué es lo que estaría faltando? Sumar y restar el numerador por 20. Claro, porque para aplicar el primer teorema de desplazamiento siempre deben aplicar a todas las S que aparecen, ¿sí? O sea que para que esto sea el primer teorema de desplazamiento, acá también debería aparecer S más 20, ¿sí? Para que aparezca S más 20, lo que tengo que hacer es sumar 20 y también restar 20, ¿sí? Entonces queda todo normal, digamos, aplica la expresión. Y al restar ese menos 20, me va a generar otro término más, ¿sí? Bueno, ahí estaba lo de la expresión del teorema del desplazamiento. Entonces, cuando sumo 20 ahí arriba,
el numerador, lo que me genera es el menos 20, me genera otro término más. ¿Tá? Y ese menos 20, ¿qué va a generar para la antitransformada? O como antitransformada, ¿qué va a generar? Otro seno. Otro Seno. seno, ¿sí? Puede tener una constante dividido, ya vimos cuál era el esquema del seno, así que eso es seno, ¿está? Entonces ahora sí, en esta expresión está condicionado para que sea coseno, y ahí quedaría e a la menos 20t, que es del primer teorema, por el coseno de 40t, ¿sí? En la otra expresión quedaría el seno que dijimos, que también tiene su desplazamiento en menos 20. Entonces ahí estaría completado esta parte de la transformada, dando todos los términos. Recuerden de que teníamos el primer término era a sobre s, ¿sí? Acá quedaría a, y acá, bueno, se suman este 20 menos 20t con el seno de 40, se suma a esto, y a justamente este coeficiente, ¿tá? Entonces esa sería la expresión de la carga en función del tiempo para este circuito que tiene la ecuación diferencial que habíamos visto. Entonces, si derivamos la carga, obtenemos la corriente, ¿sí? Esta expresión bastante comprimida, digamos. Y lo que se puede hacer es verificar las condiciones iniciales, reemplazando en cada uno de ellos, ¿sí? Reemplazan, se van a dar cuenta de que cumple las condiciones. Con eso también pueden estar un poco más seguros de que lo que hallaron está correcto, ¿tá? Muy bien, entonces si analizamos un poco la gráfica de la carga, y nos daría esta expresión, o sea, esta era la expresión que teníamos, y esto graficado en GeoGebra le daría esta representación gráfica, ¿tá? Un análisis que se puede hacer desde el punto de vista físico, del gráfico de la carga, se dan cuenta, o sea, si se fijan un poco, la carga, bueno, inicia en cero, en el tiempo cero, y va tomando carga, ¿sí? En un momento llega a un máximo y empieza a disminuir y empieza a oscilar y después se hace constante en un valor, ¿sí? En este caso el valor es este, ¿sí? Se aplican el límite de AT cuando tiene infinito, se van a dar cuenta de que el valor que va tomando o al valor que se va a acercar o se va a quedar constante va a ser en este valor, ¿sí? Si analizan en la expresión matemática se van a dar cuenta de que, o sea, cuando te tiene infinito para el seno y el coseno, es un oscilador nomás, estaría oscilando todo el tiempo. El problema está acá, ¿no? La explicación de por qué pasa eso está acá, ¿sí? E a la menos infinito, si ustedes se acuerdan, la gráfica de e a la x, e a la menos infinito, cuando el e a la x tiende a menos infinito, tiende a cero, ¿sí? Entonces se anula esta expresión y se anula esta expresión, justamente queda esto, ¿sí? Y esto es justamente los 0,012 que aparecen ahí. Ahora, ¿a qué se debe esta parte, no? Porque ven como que esto sube hasta un máximo y después, ¿qué pasa por debajo del 0,012? Podríamos decir de que la carga adquirió un cierto valor y después como que esa carga fue transferida hacia el circuito de nuevo. ¿Por qué creen que pasa esto? Por Si ustedes se efecto de la bobina del capacitor. de la bobina, ¿sí? Porque si ustedes se acuerdan, el gráfico de la carga de un capacitor era así, ¿sí? En este valor de carga permanece constante cuando tiempo tiende a infinito, ¿sí? Entonces, si fuera un circuito RC, dependiendo del valor de R, la curva esta va a ser más rápida para llegar a la carga o va a ser más lenta en tomar la carga final, ¿sí? Valor de R.
Y acá tienen como una especie de ondulación, digamos, o yo le decía, es como que el capacitor en algún momento está entregando carga al circuito, ¿sí? Es porque como que va para abajo. Eso es debido al valor de la inductancia. Y eso por ahí lo vamos a ver también un poco remarcado en la corriente, ¿sí? Fíjense que la corriente alcanza un pico máximo y después se va para el lado negativo, ¿sí? Esta parte donde la corriente es negativa es porque el inductor toma parte de o almacena también, o sea, en esta ecuación diferencial de este tipo de circuitos son de segundo orden, justamente porque aparecen los dos elementos, aparece la bobina y aparece el capacitor. Los dos son almacenadores de energía, ¿tá? Y su interacción con el circuito es de esa forma, ¿sí? Absorben energía del circuito o de la fuente más que nada, ¿sí? Y después lo vuelvan a entregar al circuito, ¿tá? De diferente forma, obviamente. Entonces, lo que produce la bobina es una contrafem y produce de que acá aparezca estas ondulaciones, ¿sí? Que también tienen que ver, si ustedes se acuerdan de el análisis que hacían de amortiguado, subamortiguado y críticamente amortiguado, también tiene su explicación por ese lado, ¿sí? Nada más que acá tienen que saber de que están ante una situación de movimiento forzado, ¿sí? Porque para analizar lo que le decía de subamortiguado o críticamente amortiguado, tienen que analizar el RLC nomás, sin la fuente, ¿sí? La parte de la fuente sería la parte forzada. Por eso el gráfico de la carga se va hacia un valor de carga y no se va hacia cero. Eh, bueno, entonces acá lo que pasa con la corriente es eso, ¿no? Adquiere un máximo, después hace una ondulación que es la interacción que hace la bobina con el capacitor en el circuito, después tiende a cero, ¿sí? Porque es ya cuando el capacitor está plenamente cargado, ¿tá? Esto mismo, esto todo es de la expresión matemática hallada con el GeoGebra, ¿sí? Lo damos en el PSIM, ¿sí? Ponemos cada uno de los elementos como ya habíamos hecho, nos arroja la misma gráfica. O sea, si comparamos la gráfica de este software que es un simulador de circuito, en este caso no podemos comparar los gráficos de carga porque como es un simulador de circuito, lo único que muestra es la corriente o la tensión que podríamos, o sea, podríamos obtener la carga de forma indirecta. Comparando ambas gráficas, se ve claramente que el comportamiento es parecido, o serían equivalentes, solo hay un problema de un poquito de escala. Y también, para agregar otro tipo de simulación, tenemos un link de MATLAB, ¿sí? Que es como una especie de aplicación de MATLAB, trabaja con este diagrama de bloques. Fíjense que acá tienen la función de entrada, que es la constante de 12 voltios. Acá se carga la función transferencia, porque acá ya está cargado el 2, que era lo que habíamos hecho para normalizar coeficiente, o sea, para que el primer término, el s cuadrado, tenga coeficiente 1. Y acá, con el diagrama de bloques, lo único que se le aplica a este bloquecito de derivación para que salga la corriente, porque la salida de este bloque le va a la carga. Por eso fíjense que estos elementos que están acá se llaman osciloscopio en el software, y lo que le devuelve es la gráfica de cada uno, ¿sí? En un caso le devuelve la carga, o sea, este sería el gráfico de carga, o en la siguiente filmina aparecerá el de la corriente, ¿tá? También lo mismo, salvo la suavidad de las curvas, el gráfico es lo mismo, es el gráfico de la corriente. Aproximadamente en la escala, acá está la misma cantidad de tiempo.
Y también esto es como trabajar con la expresión matemática, digamos. Pero también el Simulink te da la opción o la posibilidad de trabajar con el circuito, ¿sí? Con los elementos eléctricos. Y ahí sería de esta forma, ¿no? Se van cargando los elementos, o sea, tienen la fuente de voltios, y acá tienen, directamente se carga este bloquecito que es un bloque de RLC, que también tienen RL o si tienen RC, ¿sí? Pueden cargar los elementos individuales también, pero en este caso, acá están los nodos y este bloque es completo, digamos. Ustedes hacen doble clic sobre este y cargan los valores de R, de L y de C. Después de esto acá son, ya hace como un voltímetro y este sería como un amperímetro. Y bueno, acá es lo mismo, el osciloscopio que en este caso estaba para medir la tensión, digamos en este caso va a ser algo así, constante en 12 voltios, solamente para un control. Lo que sí importa acá es el de la corriente, que es el gráfico que está, ven que es lo mismo, exactamente lo mismo, salvo estos recortes que tienen los picos, que es debido a la cantidad de muestra que se toma cada intervalo de tiempo, digamos. Aumentaría la cantidad de muestra que se toma cada intervalo de tiempo, la curva queda más suave, pero obviamente que el programa tarda mucho más en correr, digamos. Por eso hay que ajustar esos parámetros, ¿tá? Así que bueno, eso sería un poco lo que le quería mostrar, más que nada la parte de física, digamos, del circuito. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Después las cuestiones de resolución matemática, bueno, eso lo van a ir adquiriendo a medida que van practicando. Pero esto era como para ver una aplicación física cuando se aplica, por ejemplo, el primer teorema. Obviamente que están otros conceptos también, digamos, de transformada y transformada inversa, ¿no? Bueno, gracias, Cristian. Ingeniero, le quería preguntar, ¿esos programas que usted usó para comprobar son programas de pago o alguno de ellos gratuito? Como para nosotros usar. El MATLAB tiene una versión de prueba estudiantil, digamos, que se puede usar libre, digamos. Pero en realidad son software pagos, ¿sí? Claro, claro. ¿Cómo es que se llamaba el primer software que utilizó? Sí, ese también, o sea, pueden trabajar libre hasta un cierto grado, digamos, a una cierta cantidad de elementos de función y función. Eso por ahí lo que limita, pero también son software pago, ¿sí? Los dos. Bueno, vamos a continuar entonces. En la práctica por ahí después van a ver más la parte de resolutiva y demás, pero lo que estuvo muy bueno acá es lo que les mostró el profe, ¿no? Las interpretaciones físicas, el análisis, la salida, la entrada, la salida, cómo trabaja el programa. Esa parte es muy interesante. Bueno, y lo hicimos acá porque por ahí en la clase práctica, como en 1 hora y media hay que abarcar prácticamente todo el TP, por ahí el tiempo es corto y bueno, nos pareció que dada la relevancia de los conceptos y demás, era bueno darle un tiempo extra, ¿no? Bien. Bueno, continuando con el segundo teorema, ¿sí? Este teorema es de aplicación bastante extendida en lo que hace en la parte operativa de transformada de Laplace, porque es un teorema que se aplica puntualmente para transformar funciones por tramos, ¿tá? Fíjense que esa tablita que nosotros hicimos, pregunta, esa tablita que hicimos de transformadas de Laplace, ¿es para qué intervalo de tiempo? ¿En qué intervalo de tiempo deberían ser continuas las funciones para que nosotros podamos utilizar esa tabla y sacar directamente de tabla las transformadas? ¿Qué les parece? En un periodo, ¿En qué tiempo?
¿De dónde a dónde? Fíjense que nosotros esa tabla la hicimos utilizando la definición de transformadas de Laplace. Y por definición, la transformada de Laplace, ¿en qué intervalo de tiempo trabaja? De 0 a infinito. Claro. ¿Tá? Esa tabla que nosotros hicimos, esa tabla exclusivamente se puede utilizar si nosotros estamos trabajando con funciones que son continuas en el intervalo cero cerrado hasta infinito. Exclusivamente ahí. Si nosotros tenemos funciones por tramos, a esa tabla, al menos así como está, de manera directa, no la podemos utilizar, porque no ha sido preparada para funciones por tramos. Ha sido preparada para función que arranca en cero y se va al infinito de manera continua y está en un solo tramo. ¿Bien? Entonces, ¿cuándo pueden aparecer las funciones por tramos? En la mayoría de las aplicaciones físicas aparecen funciones por tramos. ¿Está? En el caso, por ejemplo, de un circuito eléctrico, tomando el mismo ejemplo que recién les hizo el ingeniero, fíjense que en ese caso la fuente de alimentación era una tensión continua de 24 voltios o de 12, no recuerdo. Bueno, supongamos 24 voltios. ¿Sí? Es muy común, por ejemplo, que las condiciones del circuito sean las siguientes: que se alimente con una batería o con una tensión continua de 24 voltios, pero hasta un cierto tiempo, llamémosle T sub 0, y a partir de ahí se corta la alimentación. Y entonces, esa transformada de Laplace, la transformada de la constante 24, que es una tensión que arranca en cero y termina en el instante T sub 0, nosotros no la podemos sacar directamente de tablas, porque esta transformada, digamos, la transformada de 24, que equivale a 24 sobre S, es solamente válida si esta función arranca en cero y se va hasta el infinito. Pero si la función se corta en un determinado instante de tiempo, esta expresión, así como está, ya no se la puede usar. ¿Ah? También podría suceder lo siguiente: supongamos que nosotros estamos alimentando un circuito con la típica onda diente de sierra. ¿Tá? Supónganse que la FEM de alimentación tenga esta expresión. Tampoco vamos a poder usar directamente la tabla, porque esta función diente de sierra no es una función continua de 0 a infinito, sino que cada intervalo de tiempo, T sub 0, T sub 1, T sub 2, es como que cambia de tramo, o sea que tampoco podríamos utilizar. Otra situación podría ser, por ejemplo, si alimentamos el circuito, supónganse con una fuente de alterna, con una tensión de red, una tensión de este tipo, ¿está? También podría ser que esa fuente no arranque en cero, sino que arranque, qué sé yo, en otro instante de tiempo como este, llamémosle T sub 0, que arranque acá, que a partir del instante T sub 0 se alimente con, bueno, con 220 coseno de omega T, por ejemplo. ¿Ah? Y esta onda que está en verde, tampoco podríamos transformar utilizando la tabla, por más que fuese seno de omega T. ¿Por qué no podemos utilizar la tabla? ¿Y por qué esta función está arrancando en el instante T sub 0? No está arrancando en cero, como prevé la tabla. ¿Ah? Entonces, cuando nosotros vamos a transformar una función por tramos, tenemos dos opciones. Supongan que la función por tramos que queremos transformar es esta que yo hice acá en este primer gráfico, que está formada por tres tramos. El f de 0 a t1, el h de t1 a t2 y el g, supongamos, de t2 a infinito. La primera opción sería hacerlo por definición. ¿Ah? Pero la transformada de Laplace, por definición, es una transformada que me implica una integral impropia de 0 a infinito. Y entonces nosotros acá vamos a tener que particionar esa integral en tres integrales. La primera vamos a tener que hacer de 0 a t1 y trabajar con la función f. La segunda
de T1 a T2 y trabajar con la función h. Y la última de T2 a infinito y trabajar con la función g. Y en cada uno de estos casos, obviamente, resolver la integral por partes, aplicar el límite, todo lo que haga falta. ¿Tá? ¿Se puede hacer así? Por supuesto que se puede, pero como se pueden imaginar, es bastante extenso y muchas veces complejo, porque son varias integrales con diversos límites de integración. En cada integral hay que multiplicar la función, en este caso g de t, por el núcleo e a la menos dt diferencial t y hacer todo el proceso. Pero es una posibilidad. La segunda posibilidad es lo que vamos a ver ahora, y es este segundo teorema del desplazamiento. ¿Cuál es la ventaja? Muy bien, ¿cuál es la ventaja de utilizar el segundo teorema en lugar de hacerlo de la manera clásica o por definición? Bueno, es que este segundo teorema nos permite resolver directamente la transformada de Laplace de funciones por tramos utilizando la tabla, pero con ciertos arreglos. ¿Tá? Voy a poner acá arreglos previos. Esos arreglos previos no están en la tabla, sino que los tenemos que hacer nosotros. ¿Tá? Nosotros tenemos que hacer esos arreglos previos, basados en los conceptos que vamos a ver ahora, y una vez que arreglamos o que acomodamos la función de acuerdo a los términos correspondientes, ahí sí podemos ir a mirar en la tabla. Y obviamente agregarle algún detalle a la función, pero va a ser mínimo. O sea, no vamos a tener que resolver toda la integral por definición ni nada de eso. ¿Ah? Bueno, antes de poder arrancar con este segundo teorema del desplazamiento propiamente dicho, vamos a tener que traer a escena una función muy sencilla, pero no por eso menos importante, y es la que en realidad da origen, ¿tá?, a todo el estudio o a todo el desarrollo del segundo teorema. Esta función que vamos a ver ahora es una función por tramos, muy básica, que recibe el nombre de función escalón, o también, bajo ciertas condiciones, función escalón unitario. ¿Ah? Vamos a poner acá unitario, porque el que vamos a hacer primero es el unitario. Esta es una función por tramos que fue desarrollada por un físico y matemático inglés, Oliver Heaviside, o algo por el estilo, disculpen la pronunciación, se escribe así. ¿Tá? Este señor, trabajando en aplicaciones físicas, ¿sí?, de transformadas de Laplace y de otras cosas, trajo a escena el tema de esta, o sea, no sé si trajo a escena puntualmente, porque es una función muy básica, pero como que le dio el estándar que tiene hoy por hoy en las aplicaciones físicas la función escalón. ¿Ah? La función escalón es de la siguiente manera. Qué grueso el trazo, voy a cambiar. Es una función, en principio vamos a suponer que yo voy a dibujar los ejes y le voy a poner t a la variable independiente, ¿tá? Pero en realidad puede ser x o puede tener cualquier otro nombre. La función escalón tiene la siguiente forma. Vale 0 para valores menores que t, y de t en adelante adquiere el valor constante 1, por eso se llama unitario. ¿Tá? Les decía que en realidad para esta primera definición, en realidad t es una variable independiente cualquiera, no específicamente un tiempo, porque si estamos diciendo que la función vale 0 para t menor que 0, no hace sentido si t es tiempo. Entonces, en este primer gráfico, asumamos un caso más general, que t es simplemente la variable independiente. Bien, la función escalón se suele representar en dos formas. Una es h minúscula de t, que es la que yo voy a usar, porque, bueno, me acostumbré a usarlo así, pero también puede ser la u mayúscula en cursiva de t. Esta h minúscula
hace referencia a Heaviside y esta U hace referencia a unitario. Así que como quieran. ¿Tá? De las dos maneras está bien. Bueno, la función h de t, como esta que acabo de dibujar, es una función por tramos que vale 0 para t menor que 0 y vale 1 para t mayor o igual a 0. ¿Ah? Entonces, también se dice, en este caso, que la función escalón unitario se activa a partir del instante 0. ¿Ah? O sea que el segmento que va de 0 en adelante sería cuando está activada con su valor constante 1 y de menos infinito a 0, cuando vale 0, se dice que la función está desactivada. Esa es una nomenclatura propia de la física, ¿sí? Activada, desactivada. También puede ser, y en este caso sí, ya podremos hablar específicamente de que la variable independiente es el tiempo, que la función escalón, en lugar de activarse en el instante 0, se active en un instante posterior al que vamos a llamar A. Y entonces el gráfico sería este. Vale 0 para t menor que A y vale 1 desde A en adelante. En ese caso, a la función se le indica como h de t menos A. Ese A o ese menos A está indicando el desplazamiento. O sea que esto sería un escalón desplazado, así se lo llama. ¿Ah? La primera gráfica es un escalón que se activa en el instante 0. Y este segundo gráfico es un escalón desplazado que se activa en el instante A y se indica como h de t menos A. La expresión por tramos es 0 para t menor que A y 1 para t mayor o igual a A. O sea, en el escalón desplazado diríamos que está desactivada para tiempos menores que A y está activada para tiempos mayores o iguales al valor A. Así de simple es la función escalón unitario. Ahora bien, lo valioso de esta función escalón es el efecto que produce cuando nosotros multiplicamos a una función cualquiera por esta función escalón. ¿Okay? Bueno, y un detalle nada más es que si este valor, en lugar de ser 1, es cualquier otro valor constante, es simplemente un escalón, ya no es unitario. ¿Tá? Bien, entonces, ¿cuál sería el efecto de esa función escalón? Bueno, voy a borrar acá para hacer en este mismo esquema. Vamos a suponer, como nuestra idea es que podamos trabajar con funciones por tramos, ¿tá? Vamos a suponer que nosotros arrancamos con una función cualquiera, ya trabajando siempre en el plano de Laplace, o sea, con la variable independiente tiempo. Y supongamos que nuestra función tenga una onda como esta, ¿ah? Que parece senoidal, pero puede llegar a ser cualquier cosa. Una función como esa, variable en el tiempo. Y vamos a suponer que nosotros estamos interesados en que esta función no arranque en el instante 0, sino que arranque recién en el desplazado en A. Porque si nosotros miramos la gráfica, vamos a ver que ese escalón unitario para valores del tiempo inferiores a vale 0. Por lo tanto, va a anular la función. Y entonces, ¿cuánto va a valer o cómo la puedo escribir por tramos a esta nueva función? Va a valer 0 para tiempos inferiores a A y va a valer directamente f de t, o va a tomar el valor de f de t, para tiempos mayores o iguales a A.
porque de A en adelante la función escalón se activa, pero su imagen es 1. Por lo tanto, de A en adelante a esta f de t directamente la multiplicamos por 1, o sea que queda idéntica a sí misma. Por ende, el hecho de multiplicar simplemente una función por el escalón desplazado en A produce lo siguiente. 0, esto que estoy haciendo en verde, es esta función. 0 para tiempos inferiores a A, y de A en adelante sigue exactamente el esquema de la función f, sin ningún cambio. ¿Ok? O sea que esto que estoy remarcando en verde sería f de t por h de t menos a. Fíjense que con el solo hecho de multiplicar una función por un escalón, ya estamos consiguiendo que la función arranque en el instante en que nosotros queremos que arranque. En este caso, decidimos que la función arranque en A, entonces la multiplicamos directamente por el escalón unitario en A. ¿tá? Y la particularidad, digamos, lo valioso de este escalón es que no solo anula la función para valores inferiores a A, sino que de A en adelante la mantiene intacta, porque la imagen del escalón es 1. Entonces multiplico a f de t por 1 y me queda igualita. Bien, díganme si se comprendió este efecto de multiplicar una función por el escalón desplazado. Sí, profe, tengo una ¿Sí? duda. Sí, ¿Qué pasa si queremos que se anule otra vez en un ahí punto está. B? Sí, ahora vamos a eso. Ok. Esa es la segunda parte. Ok. Nosotros, digamos que para poder manejar a nuestro gusto, a nuestras anchas, digamos, una función por tramos, tenemos que conseguir que la función empiece donde nosotros queramos y termine a donde nosotros queramos. O sea, nosotros tenemos que poder decidir que empiece acá y termine en tal parte. Bueno, muy bien. Ya vimos que simplemente multiplicando por un escalón desplazado conseguimos que ella empiece a donde nosotros decidamos y que antes de ese instante de tiempo la función directamente se anule, o sea, esté desactivada. Esto también se dice que multiplicar la función f por un escalón en A implica activarla en el instante A. Muy bien. Ahora viene la segunda parte. Voy a hacer de vuelta, voy a graficar otra vez en otro grafiquito. ¿Qué pasa si nosotros queremos que esta función, bueno, voy a hacer en línea, voy a tratar de repetir el gráfico más o menos como está. Se supone que son igualitos los gráficos, ¿sí? Bien. Ya tenemos entonces que nuestra función arranca en el instante A, con la curva verde. Vamos a suponer que nosotros ahora no queremos que esta función se vaya al infinito, porque si nosotros dejamos la función así como está, f de t por h de t menos a, el dominio de esta función va a ser cerrado en hasta infinito. Ese va a ser el dominio. Supongamos que nosotros no queremos que la función se vaya hasta el infinito. Nosotros queremos que la función en este instante b posterior a a se desactive. O sea, a partir de B, nuevamente se anule. ¿Está? Bueno, muy bien. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente. ¿Cuál sería el truco para anular una función? Bueno, el truco podría ser, a partir de ese instante B, sumarle su función opuesta. ¿Qué es la opuesta? La misma, pero con signo contrario. ¿Ah? Entonces, voy a graficar en línea punteada lo que sería la función opuesta. Esto que estoy marcando en línea punteada sería la función opuesta a f de t. Y es menos f de t. O sea, cambia el signo de cada imagen. ¿Sí? Entonces, eso que hice en línea punteada sería menos f de t.
Si nosotros queremos, fíjense cuál sería nuestra estrategia. Nosotros queremos que la función f, que está en color verde, a partir del instante b, se anule, desaparezca. Entonces, lo que estamos pensando es que a partir del instante b, le vamos a sumar su opuesta. Si nosotros a una función le sumamos su opuesta, la función se anula. ¿Ok? Bien. Ahora, sería porque si nosotros le sumamos toda la curva punteada, le sumamos f de t negativa, le vamos a anular la función de 0 a infinito. Entonces nosotros vamos a multiplicar esta f de t negativa, le vamos a escalonar multiplicándola por el escalón en el instante b. Y con ese esquema, ¿tá? Acá yo voy a prolongar un poco la curva verde. Todo esto sería la curva verde, ¿tá? A partir entonces del instante b, nosotros activamos la función opuesta. O sea, esto que voy a hacer en lila, es menos f de t por h de t menos b. Antes de b, la función menos f de t es 0. ¿Está? O sea que la función f de t se anula. Ay, que no puedo hacer derecho. Ahí. Y se activa a partir del instante b. O sea, esto que está acá es esta curva que estoy remarcando en lila. Activé la función inversa, perdón, no es la inversa, no, dije mal. Activé la función opuesta a partir del instante b. Y entonces miren lo que va a pasar. A la función verde, que es f de t, escalonada en t menos a, vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a hacer a la función f de t, que está escalonada en a y que arranca en a, le vamos a sumar su opuesta. Sumar su opuesta sería agregarle menos f de t, pero activada en el instante b. ¿Ok? Gráficamente, fíjense lo que va a pasar. A esta curva verde le vamos a agregar o a sumar la curva lila. A partir del instante b, esta porción de la curva verde es igual y opuesta a la curva lila. Por ende, a partir del instante b, la función va a desaparecer. ¿Tá? Va directamente a desaparecer. Y entonces nos va a quedar lo que estamos buscando, que es una función que arranca en A y que finaliza o se desactiva en B. O sea, nos va a quedar esta. Esta es la curva final. Esto es A y esto es B. Esta curva es esta. Díganme si se comprendió el proceso de cómo conseguimos ese tramo entre A y B de la función f. ¿Se comprendió ese segundo efecto? El de sumarle su opuesta activada a partir de B. ¿Sí? Bueno, y entonces de esa manera nosotros podemos activar y desactivar cuando decidamos cualquier función. ¿Tá? Entonces, esta nueva función f de t es la última que está aquí graficada. ¿Tá? Si nosotros sacamos factor común f de t, va a ser factor común de h de t menos a menos h de t menos b. Esto me está indicando que yo tengo una función por tramos, que inicia en el instante A y finaliza en el instante B. ¿Okay? Entonces, ¿cómo consigo eso? Algebraicamente, ¿cómo consigo? Multiplico a la función h de t
por una diferencia de escalones. El primer escalón con signo positivo desplazado en el instante en que quiero que arranque mi función. Un segundo escalón con signo negativo desplazado en el instante en que quiero que termine mi función o se desactive. Por ende, esta nueva función f de t se corresponde a esta gráfica. ¿tá? Y nosotros a esta función f de t, en lugar de escribirla utilizando el escalón, perfectamente la podemos escribir utilizando la forma clásica de funciones por tramos que sabemos desde cálculo 1. Sería 0 para t menor que a, sería, no, perdón, le voy a poner otro nombre. F de t es la función original. Entonces, a esta nueva función le vamos a llamar, qué sé yo, u de t. ¿tá? Entonces, u de t, que es esta que está acá, estoy graficando acá, sería 0 para t menor que a, sería igual a la expresión de f de t entre a y b, poner a cerrado y b cerrado, y nuevamente sería 0 para tiempos superiores a b. Entonces, esta forma 1 y esta forma 2 representan exactamente la misma función por tramos, que es esta grafiquita que está acá al final. La forma 2 es la clásica forma que nosotros sabemos de cálculo 1. Es una expresión en la cual nosotros vamos colocando en cada renglón un tramo diferente. El primer tramo con su dominio, el segundo tramo con su dominio y así sucesivamente. ¿Y cómo indicamos que todo eso forma una sola función? Mediante llaves. Esa es una opción. Esta otra que estamos aprendiendo ahora es una forma diferente, donde escribimos una función por tramos en un solo renglón. No en varios como acá, en uno solo, simplemente indicando entre paréntesis el instante en que inicia y el instante en que termina. Y para indicar esos instantes, la herramienta que vamos a utilizar es el escalón unitario. Y entonces, esta manera de representar funciones por tramos, la forma 1 se suele llamar funciones por tramos escalonadas o funciones por tramos mediante el escalón unitario. ¿tá? Entonces, lo que nos provee el escalón unitario, algebraicamente, es una forma de representar funciones por tramos como una suma algebraica, todo unido en una misma expresión, no separado en distintos renglones como hasta ahora. ¿tá? Son formas diferentes. Ninguna es mejor ni superior a la otra. Son ambas formas válidas, lo que pasa es que depende para qué vamos a echar mano a una forma y para echar mano a otra. Por ejemplo, en lo que hace a la gráfica, la forma 2 es más conveniente, porque nosotros miramos directamente esto y ya sabemos, vale 0 en tal parte, vale f de t en tal parte, listo, y graficamos. Ahora, para utilizar el segundo teorema del desplazamiento, que es para encontrar la transformada de Laplace de esas funciones, vamos a tener que escribir la función en la forma 1, o sea, en forma de escalón. ¿Okay? Entonces, antes de ir directamente al teorema, vamos a hacer, porque todo esto en realidad todavía no es nada del teorema, esto es todo la previa, digamos, ¿sí? Los conceptos previos que hay que manejar para poder ir al teorema. Les voy a proponer que hagamos un pequeño ejercicio. Vamos a suponer que yo tengo esta función. ¿tá? Esta función, supongamos que tenga como ecuación, primero la voy a hacer en línea punteada. Supongamos que la función esta sea t más 2. ¿Okay? ¿Sí? Pero yo no quiero todo el tramo de la función. Yo solamente quiero un segmento de esa función. Quiero que arranque en 4 y quiero que termine en 8. ¿Bien? ¿Cómo la podríamos escribir utilizando la forma 1? A ver, ¿cómo sería este segmento de recta utilizando la forma 1?
sería, o sea, t más 2 por ¿Sí? h de t menos 4 menos h de t menos 8. Perfecto. T más 2, muy bien. Ahí no se olviden de abrir un paréntesis o un corchete. H de t menos 4, indicando que quiero que arranque en 4, menos H de t menos 8, indicando que quiero que arranque, que termine en 8. Muy bien, el mismo ejercicio, pero yo quiero ahora que la función arranque en 4 y se vaya al infinito. No quiero que se corte en 8. ¿Está? Porque este dominio sería de 4 a 8. Ahora yo quiero que arranque en 4 y siga al infinito. ¿Cómo sería entonces en ese caso? Sacándole el h de t menos 8. Claro, o sea, quedaría solamente t más 2 por h de t menos 4. Y así directo, así de sencillito, yo estoy mandándole a esta función que se active en 4 y no se desactive nunca más. ¿Tá? O sea que continúe hasta el infinito. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que queremos que la función arranque en 2, perdón, arranque en 0 y se desactive en 8. O sea, no tengo ningún problema, que arranque en 0, pero que en 8 se corte. ¿Cómo sería ahí? ¿A qué sería igual esa f de t? Bueno, en ese caso, a ver. T más 2, Ajá, h multiplicado por h de t ajá. menos h de t menos 8. Perfecto. La primera, que es la que me está indicando que va a arrancar en 0, es simplemente h de t. La t no tiene desplazamiento, porque yo estoy dando permiso a que esa función arranque directamente en el instante 0. ¿Tá? Y que termine en 8. ¿Bien? Bien, ahora vamos a hacer al revés. Supongamos que me dan una función h de t y me dicen de lo siguiente. H de t es igual a t multiplicada por h de t menos 1 más 6 menos t multiplicada por h de t menos 4. Bueno, ahí me están dando una función por tramos, pero utilizando el escalón. Y supongan que me pide que nosotros grafiquemos esa función por tramos. ¿Ah? Bueno, como ustedes pueden imaginar, como yo les decía hace un ratito, para graficar siempre es mejor la forma clásica, la de las llavecitas, donde quede bien claro cuál es la expresión analítica de cada tramo, a dónde empieza y a dónde termina. Esto, así como está, no está del todo claro. ¿Está? Si bien me da mucha información, porque, a ver, ¿qué información sacan ustedes simplemente mirando la expresión de h? ¿Qué me pueden decir de esa función? A ver. Un tramo va a arrancar en t igual a 1 y otro en t igual a 4. Muy bien. Ok. ¿Y antes de 1? Entre 0 y 1, ¿qué va a pasar? Estaría desactivada. Claro. No, o sea, la función sería nula, si se quiere. No hay función. ¿Está? Entonces vamos a escribir, yo voy a hacer acá en el mismo renglón. Vamos a escribirla en forma de llaves. El primer tramo está constituido por este primer término. ¿Tá? Ahora, si yo la voy a escribir en llaves, no voy a colocar el escalón. Fíjense que cuando escribimos por llaves no colocamos el escalón, porque el escalón no forma, o sea, el escalón no cambia la parte analítica de la función. El escalón solamente me define el dominio. Entonces, si la voy a escribir con llaves, voy a escribir así. El primer tramo va a ser la función lineal t. ¿Y cuál va a ser el dominio? ¿Está? Voy a poner t1
menor o igual a t menor que 4. Así lo indico. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo que este tramo t arranca en 1. Por eso pongo 1 menor o igual a t, de 1 en adelante. Ahora, este tramo solo, así como está en este renglón, solito, solamente va a estar entre 1 y 4, porque en el instante 4 se le agrega su compañero de viaje, que es 6 menos t. Entonces, el segundo tramo de la función, miren cómo lo vamos a armar. Vamos a poner en otro color. La misma función t que estaba antes sigue estando, porque acá nadie me dice que esta función se anuló. Ella sigue estando, solamente que se le agrega, y voy a agregar tal cual está, la expresión 6 menos t. Y esta nueva función es válida de 4 en adelante. Entonces, pasando en limpio. Primer tramo t, para 1 menor o igual a t menor que 4. Segundo tramo, ¿cuánto vale 6? Perdón, t más 6 menos t. ¿A qué es igual eso, chicos? Este último renglón que escribí en rojo acá. 6. ¿Está? ¿De qué intervalo? Y de 4 en adelante. Bueno, ahí queda clarito como el agua cuál es la gráfica de esa función. Es una función lineal, es la función identidad, ¿está? Pero entre 1 y 4, o sea, arranca en 1, 1 y termina en 4, 4. Y el segundo tramo es la función constante 6. Extender un poquito nuestro eje acá. Es la función constante 6, que arranca en 4 y que se va aparentemente hasta el infinito porque nadie dice que termina. Y entonces es este tramo con este tramo. ¿Ah? Mientras que si yo miro esta función así como me dieron h escalón en 1 más 6 menos t escalón en 4, no es obvio, ¿está? No es tan obvia la forma gráfica. Mientras que si yo miro esto, t de 1 a 4 y 6 de 4 en adelante, es obvio. ¿Ah? Bueno, entonces, por hoy vamos a dejar acá. Lo que debemos rescatar, digamos, como conceptos previos es la función escalón unitario, que nos permite escribir funciones por tramos, activando y desactivándola donde nosotros queramos. ¿Cómo? Simplemente multiplicando con un escalón positivo y luego restando con el escalón negativo. ¿Bien? Y entonces nosotros podemos pasar de la forma escalonada a la forma clásica entre llaves o viceversa, de la forma clásica a la escalonada. La forma clásica entre llaves es la mejor para graficar, pero la forma escalonada va a ser necesaria para encontrar las transformadas de Laplace. ¿Bien? El desarrollo propiamente dicho, el segundo teorema, ya lo dejamos para la próxima clase porque estamos pasados ya de tiempo, ¿sí? Bueno, muy bien. Nosotros nos estamos encontrando el miércoles, entonces. Hasta luego. Que Ingeniera, tengan una tengo buena una consulta semana. antes que se vaya. Sí, sí. Que si la planificación tal cual está así, ¿sigue igual o tiene modificaciones? ¿Por qué? ¿Por qué No, por decís? el tema del recuperatorio y eso, si las fechas son fijas o se cambió. No, hasta ahora no cambiamos nada. Ah, bueno, ya, eso. No, no. Hasta ahora todo sigue. ¿Está? Dale.